Atención, amigos. ¿Alguna vez han subestimado a alguien? ¿Creen que el dinero lo compra todo? Denle un buen me gusta a este video y prepárense para una historia de venganza, ambición y una jugada maestra que los dejará sin aliento. Quédense hasta el final y suscríbanse al canal para más giros inesperados. La sala de Kwon de juntas estéril de mármol y acero, en el 50º piso del rascacielos Torre de Cristal, con vistas a la vibrante Gran Vía de Madrid, estaba destinada a ser el escenario final del último triunfo de Julián Córdoba. Un divorcio rápido y limpio de su dócil esposa, Isabela. Él sonrió, ajustando su reloj de pulsera Rolex, cuyo tic-tac era la cuenta regresiva para su libertad absoluta. Sus abogados, un equipo de tiburones con trajes de Armani, se sentaron listos con los documentos que la dejarían con una miseria, una simple nota al pie en su legado de miles de millones de euros. Pero cuando las pesadas puertas de roble se abrieron, la mujer que entró no era la que él recordaba. Se había ido la sombra recatada. En su lugar, había una figura de una compostura escalofriante. Su mano no descansaba sobre un pañuelo de papel, sino sobre un maletín de cuero desgastado. En ese momento, el tic-tac de su reloj sonó menos como una cuenta regresiva y más como una bomba de tiempo, y Julián Córdoba estaba a punto de aprender que en el mundo de los ultrarricos, los secretos más peligrosos a menudo no están en contratos, sino en la sangre. Julián Córdoba creía que el mundo era su tablero de ajedrez personal, y él, su rey indiscutible. Desde su posición en la cima de Córdoba Holdings, un vasto conglomerado con tentáculos en todo, desde tecnología hasta bienes raíces, movía a personas y activos con la misma precisión calculada. Su vida era una colección meticulosamente curada de victorias, adquisiciones hostiles, OPV récord y, por supuesto, su matrimonio con Isabela. Para el mundo exterior, ella era el accesorio perfecto, hermosa, elegante y, lo más importante, silenciosa. Era el lago plácido que reflejaba su ego imponente. La había encontrado trabajando como traductora en una conferencia en Barcelona. Su inteligencia tranquila, una diversión momentánea. La había perseguido con el mismo enfoque implacable que aplicaba a una adquisición corporativa, colmándola con un estilo de vida que haría sonrojar a la realeza. Le dio un ático con vistas al Parque del Retiro, un guardarropa lleno de alta costura y una tarjeta de crédito negra sin límite concebible. A cambio, esperaba una sola cosa: su sumisión total y completa. Durante 5 años, ella había interpretado su papel a la perfección. Hoy era el acto final. El divorcio. Era, en su mente, una simple transacción. La ruptura de un lazo que había cumplido su propósito. Ya tenía alineada a su reemplazo, una audaz influencer de Valencia, con una cantidad de seguidores en redes sociales que rivalizaba con la población de una pequeña ciudad. El acuerdo prenupcial, un documento tan grueso como una guía telefónica e inquebrantable en su crueldad, era su obra maestra. Le otorgaría a Isabela un pago único de 5 millones de euros. Una fortuna para la mayoría, pero para un hombre de la estatura de Julián, era menos que un error de redondeo. Era un despectivo golpe final. Se sentó a la cabecera de la larga mesa de caoba pulida en la oficina de su abogado. El horizonte de Madrid, un brillante testimonio de su poder. Arturo Fuentes, su abogado principal, un hombre cuya sonrisa nunca llegaba a sus ojos fríos y reptilianos, deslizó un bolígrafo sobre la mesa. «Todo está en orden, Julián», dijo Arturo, su voz un suave ronroneo. «Ella firma y eres libre».
limpio. Los 5 millones se transferirán a su cuenta en 1 hora. Julián se reclinó, con una sonrisa de suficiencia en sus labios. ¿Y el acuerdo de confidencialidad? ¿Es hermético? Confío. Tan hermético como un submarino, amigo mío. Con solo que susurre el nombre Córdoba de forma negativa, volverá a traducir manuales de instrucciones para ganarse la vida. El ambiente era alegre, de celebración. El aire crepitaba con el tipo de arrogancia masculina que florece en las habitaciones donde se hacen fortunas y se desmantelan vidas casualmente. Eran los dueños del universo, y esto era solo otro martes. Julián volvió a mirar su reloj. Ella llegaba tarde. 10 minutos tarde. La falta de respeto hirió su ego. Había exigido puntualidad de todos en su vida, desde los miembros de su junta directiva hasta el personal de su casa. Que Isabela, su futura exesposa, desafiara esta simple expectativa en este día era un acto de rebelión exasperante. «¿Dónde está?», espetó, su buen humor evaporándose. Arturo se encogió de hombros, un gesto de practicada indiferencia. «El tráfico, tal vez. O tal vez está teniendo un momento. Es mucho para una mujer como ella asimilar. Dejar todo esto», señaló vagamente los opulentos alrededores. «Ella no lo está dejando», lo corrigió Julián, su voz dura. «La están removiendo de ello. Hay una diferencia». Se levantó y caminó hacia la enorme ventana, mirando la ciudad de abajo. Vio a la gente, como hormigas, correteando por las calles, los taxis amarillos como diminutos insectos. Todos eran parte de su mundo, su reino. E Isabela. Ella era solo una de ellos, una residente temporal en su realidad elevada, que ahora era enviada de vuelta a la tierra, donde pertenecía. Comenten. ¿Creen que Julián está siendo demasiado arrogante? ¿O que está actuando como un verdadero magnate? Quiero saber qué piensan. Recordó su embarazo con una oleada de irritación. Había sido una complicación inoportuna. Su anuncio lloroso hacía 3 meses no fue recibido con alegría, sino con furia fría. La había acusado de atraparlo, de un último esfuerzo desesperado por asegurar su posición. El momento era demasiado conveniente, demasiado transparente. Su respuesta fue rápida y brutal. La había sacado de su dormitorio compartido esa misma noche e instruyó a sus abogados que aceleraran los trámites de divorcio. El niño, había decidido, sería provisto, por supuesto. Un fideicomiso, las mejores escuelas, todo a lo que un heredero Córdoba tenía derecho. Pero la madre sería extirpada de la imagen. Se volvió hacia la habitación, su paciencia agotada. «Haz que la llamen por teléfono, Arturo. Dile que no tengo todo el día». Mientras Arturo extendía la mano para tomar su teléfono, las puertas dobles de la sala de conferencias se abrieron con un suave y costoso suspiro. Y allí estaba ella. La mujer que estaba en la entrada era Isabela. Y sin embargo, no lo era. El cambio era tan profundo, tan asombroso, que por un momento Julián sintió una genuina sensación de dislocación, como si estuviera mirando a una extraña que se parecía a su esposa. La Isabela que él conocía habría entrado en una habitación así con los ojos bajos, los hombros ligeramente encorvados, como si se disculpara por el espacio que ocupaba. Habría vestido algo suave e inofensivo, un suéter de cachemir en un tono apagado de beige o gris paloma. Su cabello habría estado recogido en un moño simple y elegante. Su rostro, una máscara de tranquila resignación. Esta mujer era diferente. Vestía un traje de poder hecho a medida del azul marino más profundo, sastreado para acomodar su sutil pero visible vientre de embarazada. El corte era afilado, moderno e innegablemente caro. Su cabello,
que usualmente llevaba largo y liso, estaba peinado en ondas suaves y seguras que enmarcaban un rostro que apenas reconocía. El maquillaje era mínimo, pero magistral, resaltando la feroz inteligencia en sus ojos oscuros y el conjunto resuelto de su mandíbula. Mantuvo su mirada directamente, sin un parpadeo de miedo o sumisión. Era una mirada de igualdad desconcertante, pero fue el objeto en su mano lo que realmente provocó un sobresalto en la habitación. No era un bolso de diseñador. Era un maletín de cuero marrón oscuro y desgastado, del tipo que usaban los abogados y financieros de la vieja escuela. Estaba rosado en las esquinas y tenía las iniciales grabadas S. Eduardo Córdoba, el padre de Julián. Un silencio atónito cayó sobre la habitación. Arturo Fuentes, que estaba a mitad de camino de marcar el número de Isabela, bajó lentamente su teléfono, sus ojos reptilianos abiertos con una confusión que rayaba en la alarma. Los otros abogados de Julián se movieron incómodos en sus asientos, sus sonrisas de suficiencia reemplazadas por ceños fruncidos de desconcierto. Isabela entró en la habitación con un paso tranquilo y deliberado. Sus tacones emitieron un suave y rítmico clic en el suelo de mármol, un sonido que parecía hacer eco del repentino y frenético latido del corazón de Julián. No tomó el asiento que había sido designado para ella en el otro extremo de la mesa, el que gritaba «visitante y forastera». En su lugar, caminó hacia el lado de la mesa, colocando el maletín sobre la caoba pulida con un suave y definitivo golpe. «Julián, Arturo», dijo, su voz clara y firme, desprovista del temblor de emoción que él había esperado. «Mis disculpas por el retraso. Estaba finalizando algunos trámites necesarios». Julián encontró su voz, aunque salió más áspera de lo que pretendía. «¿Qué es esto, Isabela? ¿Qué es este disfraz? ¿Y qué diablos estás haciendo con el maletín de mi padre?» No había visto ese maletín en años, no desde el día en que su padre había muerto, dejándole las llaves del reino. Los labios de Isabela se curvaron en una sonrisa, pero no era una sonrisa que él hubiera visto antes. Era fría, controlada, y tenía un toque de algo que solo podía describir como lástima. «Esto no es un disfraz, Julián. Y en cuanto al maletín, supongo que podrías llamarlo mi herencia». Arturo Fuentes soltó una carcajada corta e incrédula. «¿Su herencia, señora Córdoba?» «Con todo el debido respeto, los términos del acuerdo prenupcial son bastante claros. Usted renunció a todas y cada una de las reclamaciones a la herencia de la familia Córdoba. Renuncié a mis reclamaciones a la herencia de Julián», lo corrigió Isabela suavemente, sus ojos aún fijos en su esposo. «Pero nunca renuncié a mis reclamaciones a la de Eduardo». Julián sintió que un frío pavor comenzaba a filtrarse en sus huesos, una sensación tan ajena que era desorientadora. Él era Julián Córdoba. Él no sentía pavor. Él lo inspiraba. «Mi padre me lo dejó todo a mí. Fue su último deseo. El testamento fue leído, ejecutado y resuelto hace años. Eras una extraña para él». «¿Lo era?», replicó Isabela, su voz suave pero con un peso innegable. Extendió la mano para abrir los cierres del viejo maletín. Los clics metálicos sonaron como disparos en la silenciosa habitación. «Tu padre y yo tuvimos muchas conversaciones, Julián. En el último año de su vida, cuando estabas demasiado ocupado cerrando tratos y viajando por el mundo para darte cuenta de que se estaba desvaneciendo, él y yo nos hicimos cercanos». Abrió el maletín. Dentro, anidado contra el forro de satén envejecido, había un único sobre grueso sellado, con el familiar escudo de cera de la familia Córdoba. Pero el sello no era de Julián, era de su padre,
y al lado había otro documento, crujiente y oficial, con el membrete del Tribunal de Sucesiones de la Comunidad de Madrid. Tu padre era un hombre brillante, Julián, continuó Isabela, su mirada ahora recorriendo los rostros atónitos de su equipo legal. También era un hombre profundamente decepcionado. Vio en el hombre en que te estabas convirtiendo la arrogancia, la crueldad. Temió que arruinaras el trabajo de su vida, no por incompetencia, sino por pura arrogancia. Ella deslizó el sobre sellado sobre la mesa hacia Julián. Sus movimientos eran fluidos, elegantes, los movimientos de una mujer en completo control. Él no confiaba en que harías lo correcto, así que hizo un plan de contingencia, un último testamento, uno que solo se revelaría bajo un conjunto muy específico de circunstancias. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la habitación, sofocantemente tranquila. El día en que intentaras desechar a la madre de su nieto con nada más que calderilla. Un momento. ¿Se imaginaban que el padre de Julián jugaba en secreto? ¿Qué creen que dice el testamento? Déjenme sus teorías en los comentarios y sigamos con esta increíble historia. Julián se quedó mirando el sobre. Su nombre no estaba en él. Con la familiar letra de araña de su padre estaban las palabras: para ser abierto por Isabela Rossi Córdoba, el día de su divorcio de mi hijo. Arturo Fuentes finalmente salió de su estupor. Esto es absurdo, una estratagema teatral. Cualquier testamento posterior habría sido invalidado por el que nosotros presentamos. Esto no tiene sentido. ¿De verdad, Arturo?, preguntó Isabela, su voz volviéndose afilada como el acero. Deslizó el segundo documento hacia el abogado. Esta es una orden judicial presentada esta mañana. Valida este testamento como el verdadero y final de Eduardo Córdoba, citando evidencia convincente de que la sucesión original fue presentada bajo pretensiones fraudulentas. Parece que el abogado personal de mi suegro de toda la vida, un hombre mucho más leal a él que a su hijo, guardó este documento a salvo para mí. Estaba bastante consternado al enterarse del divorcio y las circunstancias que lo rodeaban. Volvió a mirar a Julián, sus ojos manteniéndolo cautivo. La esposa dócil y silenciosa se había ido, reemplazada por una reina que acababa de dar jaque mate al rey. «Verás, Julián», dijo, su voz cayendo a un tono casi conversacional que era más aterrador que cualquier grito. Tu padre no te dejó su empresa, la dejó en un fideicomiso que controlaría siempre que siguiera siendo un digno administrador de su legado, un legado de honor familiar y decencia. El testamento contiene una cláusula de moralidad, una muy específica, y tú, mi querido esposo, acabas de violarla de la manera más espectacular posible. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Julián Córdoba, un hombre que había construido su identidad sobre la base inquebrantable del control, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. El aire en la habitación, una vez espeso con su propia importancia, ahora era pesado con un silencio que era a la vez acusador y absoluto. Sus abogados, los llamados tiburones, parecían peces varados, sus bocas abriéndose y cerrándose sin que saliera ningún sonido. Arturo Fuentes fue el primero en recuperarse, agarrando la orden judicial de la mesa. Sus ojos, que usualmente escudriñaban y evaluaban, ahora estaban abiertos, escaneando la jerga legal con una frenética desesperación. Palideció. El documento era auténtico. El sello estaba intacto. La firma del juez era una que reconocía y temía. Era una obra maestra legal, una emboscada perfectamente ejecutada. Esto es un ultraje, balbuceó Arturo, su voz quebrándose. Lo impugnaremos. Esto es
Esto es influencia indebida. Ella manipuló a un hombre moribundo. Isabela ni siquiera lo miró. Su atención estaba fija como un láser en Julián. ¿Lo manipulé?, repitió, una risa triste e irónica escapando de sus labios. Oh, Arturo, no tienes ni idea. Eduardo y yo discutimos todo. Hablamos de arte, literatura, política. Hablamos de su infancia, las luchas que enfrentó para construir su empresa desde cero. Y sí, hablamos de Julián. Mucho. Finalmente rompió su mirada con su esposo y se volvió hacia Arturo. Verán, mi suegro, Eduardo Córdoba, me hizo firmante en sus cuentas personales 6 meses antes de morir. También me otorgó un poder notarial duradero. Estaba en su sano juicio, y sus médicos personales y un psiquiatra designado por el tribunal testificarán sobre ese efecto. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sus palabras eran precisas, cada una un dardo perfectamente dirigido que pinchaba el hinchado globo de su arrogancia. Julián sintió una oleada de náuseas. Recordó esos últimos meses. Había estado ocupado con la adquisición de una firma de tecnología rival en Asia. Había visitado a su padre, por supuesto. Visitas breves y superficiales, donde le hablaba al anciano de sus últimos triunfos, apenas registrando la cansada tristeza en los ojos de su padre. Había visto a Isabela allí, leyéndole a su padre o jugando al ajedrez con él, y lo había descartado como su deber de esposa, una forma de hacerse útil. Nunca se había imaginado esto. «Ábrelo, Julián», ordenó Isabela suavemente. Sus manos temblaron mientras extendía la mano hacia el sobre grueso de color crema. El sello de cera que llevaba el escudo de su padre se sentía cálido, casi vivo. Lo rompió con un dedo torpe, su habitual decisión desaparecida. Sacó un fajo de pergamino pesado, cubierto con la elegante letra cursiva de su padre. Comenzó a leer, sus ojos volando por la página. El documento comenzaba con las formalidades legales estándar, pero luego se transformaba en una carta profundamente personal y completamente devastadora. Mi queridísimo Julián, si estás leyendo esto, significa que has fallado. Me has fallado a mí. Has fallado al nombre de la familia. Y has fallado a la única persona que te mostró una lealtad y amabilidad inquebrantables cuando menos lo merecías. Has elegido el camino de la arrogancia y la crueldad, las mismas cosas que luché por superar en mi propia vida, las mismas cosas que recé para que tú superaras. La respiración de Julián se detuvo. La voz de su padre, tan largamente silenciada por la muerte, le hablaba desde la página, y era una voz de profunda y desgarradora decepción. El testamento continuaba, exponiendo los términos con detalles minuciosos. Hablaba del imperio de Córdoba Holdings no como una alcancía personal, sino como un legado. Era una entidad, escribió Eduardo, construida sobre el sudor y la lealtad de miles de empleados. Era una responsabilidad, no un derecho. Luego vino la cláusula de moralidad. Era brutal en su especificidad. El control de mi patrimonio investido en el fideicomiso de Julián Córdoba, leyó Julián en voz alta, su voz un susurro ronco. Depende de que mi hijo mantenga los valores de familia y honor sobre los que se construyó esta empresa. Específicamente, si Julián iniciara un divorcio de su esposa, Isabela Rossi Córdoba, por cualquier razón, que no sea infidelidad de su parte, y si no la mantuviera de una manera que se ajuste a su posición y a su contribución a su vida, y lo más críticamente, a la vida de mi nieto, entonces los términos de este fideicomiso serán inmediata e irrevocablemente alterados. Los ojos de Julián
Se movieron rápidamente por la página, buscando una laguna, una salida. No había ninguna. Su padre, el maestro estratega, había pensado en todo. El testamento luego exponía las consecuencias de su transgresión. Primero, su puesto como CEO y presidente de Córdoba Holdings sería rescindido con efecto inmediato. Segundo, su control sobre el fideicomiso de Julián Córdoba, la entidad que poseía la gran mayoría de sus acciones y activos, se disolvería. Tercero, se nombraría un nuevo beneficiario principal de la herencia de Eduardo Córdoba. La sangre de Julián se heló al leer el siguiente párrafo. En el caso de que se active la cláusula antes mencionada, por la presente dejo el 60%, el 60% de las acciones totales de Córdoba Holdings a Isabela Rossi Córdoba, en fideicomiso para mi nieto. Este fideicomiso será administrado por ella, con plenos derechos de voto y autoridad ejecutiva, hasta que mi nieto cumpla 25 años. Ella asumirá el papel de presidenta de la Junta, con efecto inmediato, 60%. El número flotó en el aire, una figura monstruosa e increíble. Era una participación de control. Era todo el reino. Él, Julián Córdoba, estaba siendo destronado, pero su padre no había terminado. El testamento era una obra de venganza póstuma, diseñada no solo para desheredarlo, sino para humillarlo por completo. Un 20% adicional, un 20% de las acciones, continuaba el testamento. Se colocará en un plan de propiedad de acciones para empleados, para ser distribuido entre todos los empleados a tiempo completo que hayan servido a Córdoba Holdings durante más de 5 años. Son ellos quienes son la verdadera base de esta empresa, y es hora de que su lealtad sea recompensada. 20% para los empleados, un acto de herejía corporativa en el mundo despiadado de Julián. ¿Y qué quedaba para Julián? A mi hijo Julián, concluía el testamento, le dejo el 20% restante, 20% de las acciones. Esto le proporcionará un ingreso cómodo, siempre que aprenda a vivir de forma más modesta de lo que está acostumbrado. Conservará un asiento en la Junta, pero no tendrá poder ejecutivo. Es mi esperanza, mi última esperanza moribunda, que desde esta posición disminuida, finalmente pueda aprender la lección que lo eludió en su riqueza y poder. Que el valor de un hombre no se mide por lo que posee, sino por cómo trata a aquellos que no tienen nada que darle, excepto su amor. Julián soltó los papeles sobre la mesa como si estuvieran en llamas. Miró a Isabela, su rostro una máscara de incredulidad y rabia incandescente. Tum dijo con la palabra un siseo venenoso. «Hiciste esto, serpiente, puta cazafortunas. Nos jugaste a todos». Isabela no se inmutó. Se mantuvo firme, su expresión una mezcla de tristeza y acero. «No, Julián», dijo en voz baja. «Te hiciste esto a ti mismo. Tu padre te dio todo y no valoraste nada. Él lo vio, lo sabía, y te amó lo suficiente como para intentar salvarte de ti mismo, incluso desde más allá de la tumba». Recogió la orden judicial y la colocó directamente frente a Arturo Fuentes. «La transferencia de acciones ya se está procesando. La Junta está siendo notificada mientras hablamos. Creo que mi primer acto oficial como presidenta será convocar a una reunión de emergencia para esta tarde». Miró a los abogados reunidos, su mirada recorriéndolos con fría desestimación. «En cuanto a ustedes, caballeros, sus servicios para Córdoba Holdings ya no son necesarios. Serán compensados por su tiempo de hoy, por supuesto, de las cuentas personales de Julián, no de la empresa». Luego les dio la espalda a todos y caminó hacia la puerta, su compostura absoluta. Se detuvo en el umbral, su mano en el picaporte, y miró a su esposo vencido,
Un hombre que en el espacio de 10 minutos había pasado de rey a simple bufón de la corte en su propio imperio. Añadió, su voz suave pero llevando el golpe final y devastador. El ático, los coches, el avión, todos fueron comprados a través de la empresa, ¿verdad? Necesitaré las llaves al final del día. No querría que se le acusara de allanamiento de morada. Y con eso, se fue, dejando atrás un silencio tan profundo que era un grito y a un hombre que acababa de perderlo todo. El silencio que Isabela dejó a su paso era algo vivo, una presencia malévola que presionaba a Julián desde todos los lados. Durante un minuto completo, se quedó paralizado, su mente un torbellino caótico de negación y furia. Las palabras en la página, las palabras de su padre, se arremolinaban ante sus ojos, burlándose de él. 60%. Presidenta. Has fallado. Entonces, el dique de su compostura se rompió. Con un rugido primario de rabia, barrió con su brazo la mesa de caoba. Plumas, blocs de notas, vasos de agua y los documentos de divorcio de miles de millones de euros salieron volando, esparciéndose por el suelo como basura. El sonido del vidrio que se rompía hizo eco del rompimiento de su mundo. «¡No!», gritó, su voz ronca de incredulidad. «Esto no está pasando. Es una broma enferma y retorcida». Arturo Fuentes y su equipo se encogieron. Sus rostros pálidos. Los tiburones habían perdido sus dientes. Ahora eran solo hombres con trajes caros mirando a un cliente que se desmoronaba ante sus propios ojos. «Julián, cálmate», dijo Arturo, dando un paso vacilante hacia adelante. «Necesitamos pensar. Hay vías legales. Podemos presentar una orden judicial, impugnar la sucesión». ¿Impugnarla con qué? Julián se volvió hacia él, sus ojos desorbitados. «Ella tiene una orden judicial. Tiene a los médicos de mi padre. Tiene a su abogado. Pasó el último año de su vida planeando mi caída con mi propia esposa. Lo que más le irritaba era lo absurdo, la pura traición teatral. Se había visto a sí mismo como el titiritero definitivo, pero todo el tiempo había sido la marioneta. Su tranquila y sumisa esposa y su moribundo y decepcionado padre habían estado tirando de los hilos. Se hundió en su silla, la rabia reemplazada momentáneamente por una fría y vacía desesperación. Se quedó mirando el condenatorio testamento, la firma de su padre, un floreo final condenatorio. Comenzó a recordar. Fragmentos de memoria, previamente insignificantes, ahora encajaban con una claridad horrible. Recordó a Isabela, sentada al lado de la cama de su padre, no solo leyendo novelas, sino leyendo en voz alta del Wall Street Journal, discutiendo las tendencias del mercado y las fluctuaciones de las acciones. Lo había encontrado pintoresco, incluso divertido. «Mira a mi pequeña esposa jugando a ser empresaria», le había bromeado una vez a un amigo. Recordó que ella le hacía preguntas sobre la división de logística de la empresa, sobre sus vulnerabilidades en la cadena de suministro. Él había sido despectivo, dándole una palmada en la cabeza y diciéndole que no se preocupara por asuntos tan complejos. Ahora se dio cuenta de que no estaba haciendo una simple charla. Estaba llevando a cabo una investigación. Recordó una acalorada discusión con su padre unos meses antes de que muriera. Julián había querido vender la planta de fabricación más antigua de la empresa, un activo delegado que apenas llegaba al punto de equilibrio, para financiar una nueva y llamativa empresa en criptomonedas. Su padre se había puesto furioso. «Esa planta es la piedra angular de esta empresa», había tronado Eduardo, su voz débil, pero sus ojos ardiendo.
Emplea a 300 personas, Julián. Personas que han dedicado sus vidas a esta familia. No puedes simplemente tirarlas por un juego especulativo. Julián se había mofado. Se llama progreso, padre. Eres sentimental. No puedes dejar que la emoción nuble el juicio comercial. Emoción, había replicado su padre con una mirada de profunda tristeza en su rostro. Lo que tú llamas emoción, yo lo llamo humanidad. Es lo que parece que has perdido. En ese momento, Julián lo había descartado como los desvaríos de un anciano desconectado del mundo moderno. Ahora lo vio por lo que era. Una prueba final. Una prueba en la que había fallado de manera espectacular. Su teléfono comenzó a vibrar sin cesar en el suelo donde había caído. Luego el teléfono de Arturo comenzó a vibrar, y luego los teléfonos de los otros dos abogados. La noticia estaba circulando. Las notificaciones estarían inundando desde Bloomberg, desde el Financial Times, desde todos los principales medios de comunicación. Batacazo en Córdoba Holdings. Julián Córdoba, destituido como CEO. Heredera misteriosa, toma el control. Su vida no solo se estaba desmoronando, estaba siendo diseccionada públicamente. La humillación era un dolor físico, un fuego en sus entrañas. Miró a Arturo, una nueva esperanza desesperada parpadeando en sus ojos. El acuerdo prenupcial. ¿Qué pasa con el acuerdo prenupcial? Ella lo firmó. Renunció a sus derechos. Arturo Fuentes negó con la cabeza. Lentamente. Su rostro sombrío. El acuerdo prenupcial es irrelevante, Julián. Esto no se trata de una división de bienes matrimoniales. Esto se trata de una herencia. Un legado directo de tu padre. El acuerdo prenupcial protege tus activos de ella. No te protege del testamento de tu propio padre. La lógica era simple, brutal e ineludible. La puerta de la sala de conferencias se abrió de nuevo. Esta vez, no era Isabela. Era una mujer que Julián reconoció. Carmen, la asistente personal de su padre durante más de 40 años. Una mujer tranquila y sin pretensiones, a la que siempre había tratado como parte del mobiliario. Sostenía una tableta. No miró a Julián. Se dirigió a la habitación. Con permiso. La señora Córdoba ha convocado a una reunión de la Junta de Emergencia a las 2 de la tarde, por Zoom. El enlace acaba de ser enviado. Titulaste Córdoba. No señora Julián Córdoba. La distinción fue una pequeña y aguda puñalada en su ego. Entonces la mirada de Carmen finalmente se posó en Julián, y por primera vez en todos los años que la había conocido, no vio deferencia, sino un desprecio frío y sin disimulo. «El señor Eduardo», dijo, su voz temblando ligeramente con una emoción que ahora reconocía como ira justa. «Lo amaba mucho, Julián. Se preocupaba por usted todos los días. Vio al buen hombre que podría haber sido, y vio al hombre que eligió ser». Colocó un objeto pequeño y simple sobre la mesa junto al testamento. Era un viejo relicario de plata. «Isabela se lo dio», dijo Carmen. «Tiene una foto de su ecografía dentro. Lo llevaba con él todos los días hasta que murió. Llamó al bebé su pequeña esperanza. Dijo que este niño, su nieto, era el futuro del legado Córdoba. Un futuro que tenía que proteger. De usted». Con esa declaración final y devastadora, se dio la vuelta y salió, dejando a Julián mirando el relicario, la última pieza del rompecabezas, la confirmación final de la profundidad de su ceguera. Había estado tan consumido por su propio poder, tan seguro de su propia brillantez, que nunca había visto verdaderamente a las personas a su alrededor. No había visto la inteligencia y la fuerza en su esposa, la profunda decepción en su padre o la tranquila lealtad de aquellos que habían servido a su familia durante décadas.
solo había visto reflejos de sí mismo, extensiones de su voluntad. Y en su arrogancia, les había proporcionado la misma arma que necesitaban para derribarlo. La ironía definitiva no pasó desapercibida para él. Al tratar de asegurar su libertad absoluta, había orquestado su propio encarcelamiento. Estaba atrapado no por muros o barrotes, sino por su propio nombre, su propio legado, ahora empuñado por la mujer que había intentado desechar. El rey no solo fue jaque mate, había sido completa y totalmente borrado del tablero. Mientras Julián descendía a su infierno personal, Isabela ascendía. No regresó al ático frío y opulento que había sido su jaula dorada, sino a un lugar en el que no había entrado en 5 años, la mansión original de la familia Córdoba en el barrio de Salamanca. Era un imponente monolito de piedra caliza, una reliquia del viejo dinero y poder de Madrid. Julián siempre la había encontrado anticuada, prefiriendo el anonimato elegante y moderno de su torre de cristal en el cielo. Pero para Eduardo, y ahora para Isabela, era el corazón del imperio. El personal, muchos de los cuales habían servido a la familia desde antes de que Julián naciera, la saludó no con sorpresa, sino con deferencia tranquila y respetuosa. Habían sido informados. Carmen, siempre eficiente, había hecho las llamadas. «Bienvenida a casa, señora Córdoba», dijo el anciano mayordomo, con los ojos brillantes de lágrimas de lealtad no derramadas. «Gracias, Tomás», respondió ella, su voz cálida. «Es bueno estar de vuelta». No se detuvo ni dudó. Caminó con determinación por el gran vestíbulo. Pasó los retratos de los ancestros de los Córdoba, de rostro severo, y fue directamente a la única habitación en la que Julián nunca había entrado voluntariamente: el estudio de su padre. Era un santuario de madera oscura, cuero desgastado y el olor a libros viejos y tabaco de pipa. Nada había sido cambiado desde la muerte de Eduardo. Sus gafas de lectura aún estaban sobre un ejemplar de Meditaciones de Marco Aurelio. Su juego de ajedrez favorito, una hermosa creación de marfil, todavía estaba montado en una mesa auxiliar, un juego sin terminar. Isabela pasó la mano por el respaldo de su gran silla de cuero. Aquí fue donde nació el plan. En esta habitación, durante largas tardes y noches tranquilas, un patriarca moribundo y su subestimada nuera habían forjado una alianza. Él había visto más allá de la fachada tranquila a la mente aguda y estratégica que había debajo. Había sido un hombre solitario, viendo a su hijo convertirse en una caricatura de todo lo que despreciaba. En Isabela había encontrado un alma gemela, una digna sucesora, que entendía que el verdadero poder no se trataba de dominación, sino de responsabilidad. Él la había guiado, le enseñó las complejidades del negocio, las historias de cada división, las fortalezas y debilidades de cada ejecutivo. Le había dado la educación que Julián, en su arrogancia, le había negado. Y ella había sido una estudiante brillante. Ahora era el momento de su primera lección como presidenta. A las 2 en punto, se sentó detrás del inmenso escritorio de caoba de su suegro, el mismo asiento de su poder, y abrió su ordenador portátil para unirse a la reunión de la Junta de Emergencia. Uno por uno, los rostros de los miembros de la Junta aparecieron en la pantalla. Eran una galería de titanes de la industria ricos y poderosos, financieros canosos y socialites influyentes. Sus expresiones iban desde el total desconcierto hasta la hostilidad apenas disimulada. Eran la gente de Julián, sus aliados, sus facilitadores. Y luego se abrió una última ventana.
era Julián. Su rostro estaba hinchado, sus ojos enrojecidos. Estaba sentado en la sala de conferencias sin alma, un fantasma en su propio funeral. Tenía un asiento en la junta, la última piedad cruel de su padre. Pero ahora era solo una cara entre muchas, y la más pequeña, con solo una participación minoritaria. Isabela respiró hondo y constante y comenzó. «Buenas tardes a todos», dijo, su voz tranquila y autoritaria. «Para aquellos de ustedes que no me conocen, mi nombre es Isabela Rossi Córdova. Según el testamento final y vinculante del difunto Eduardo Córdova, que ha sido legalmente validado y ejecutado esta mañana, he asumido el papel de presidenta de la Junta de Córdova Holdings, con efecto inmediato». Una ola de silencio atónito y mensajes privados frenéticos entre los miembros de la Junta se disparó a través de la videollamada. «Sé que esto es inesperado», continuó, «y entiendo que tendrán muchas preguntas. Tengan la seguridad de que la transparencia será una piedra angular de mi liderazgo. Sin embargo, nuestro primer punto en la agenda es estabilizar la empresa y tranquilizar a nuestros inversores y empleados. Para ello, anuncio algunos cambios inmediatos». Ella expuso su visión con una claridad y confianza que los aturdió y los sometió. No estaba derribando la empresa, la estaba reconstruyendo desde los cimientos, de acuerdo con la visión compartida por ella y Eduardo. Primero, anunció la reversión inmediata del plan de Julián de vender la antigua planta de fabricación. El legado de los Córdova se construyó sobre la base de fabricar cosas, no solo de ganar dinero, declaró, haciendo eco de las palabras de Eduardo. «Invertiremos en esa planta, la modernizaremos y la convertiremos en un modelo de fabricación del siglo XXI. Los empleados que nos han dado su lealtad no merecen menos». Segundo, se refirió al 20% del plan de propiedad de acciones para empleados. «Nuestro mayor activo es nuestra gente. Estoy nombrando un comité dirigido por los propios empleados para supervisar la distribución justa y equitativa de estas acciones. A partir de hoy, cada empleado tendrá una participación tangible en nuestro éxito compartido». Tercero, anunció una revisión exhaustiva de todos los paquetes de compensación ejecutiva, incluido el suyo. La era de recompensar la avaricia ha terminado. A partir de ahora, la compensación estará vinculada no solo a las ganancias, sino también a la conducta ética, la satisfacción de los empleados y la contribución de nuestra empresa a la comunidad. Julián solo pudo ver impotente cómo el imperio que había tratado como su patio de recreo personal era sistemáticamente remodelado en algo que apenas reconocía. Cada palabra que ella pronunciaba era una refutación de toda su filosofía, de su propia esencia. Era una vivisección pública de su reinado. Uno de los miembros más antiguos de la Junta, un viejo amigo de Julián, finalmente encontró su voz. «Con todo el debido respeto, señorita Córdova, usted no tiene experiencia dirigiendo una empresa de esta magnitud. Esto es idealista. Así no es como funciona el mundo real». Isabela se encontró con su mirada a través de la pantalla, su expresión inquebrantable. «Está equivocado, señor Heredia. He tenido al mejor mentor que se puede pedir, el hombre que construyó esta empresa. Y en cuanto a mi experiencia, tiene razón en que no he sido CEO antes. Por eso mi primer acto como presidenta es nombrar a uno nuevo». Un grito colectivo recorrió la sala virtual. «Estoy promoviendo a Laura Jiménez, la actual directora de operaciones, al puesto de directora ejecutiva», anunció Isabela. Esto fue una jugada maestra. Laura Jiménez era una ejecutiva brillante y universalmente respetada, que había ascendido en la jerarquía por puro talento. También era una mujer a la que Julián había ignorado y socavado constantemente, amenazado por su competencia. Al ascenderla,
Isabela no solo estaba instalando a una líder capaz, sino que también estaba señalando una ruptura completa con la cultura tóxica y misógina de la vieja guardia. Laura se encargará de las operaciones diarias, concluyó Isabela. Como presidenta, mi enfoque será la estrategia a largo plazo, la gobernanza ética y asegurar que Córdoba Holdings vuelva a ser un nombre sinónimo no solo de riqueza, sino de honor. ¿Hay más preguntas? No hubo ninguna. Estaban completamente derrotados. Vieron en ella, no a la tímida esposa de un multimillonario, sino a la verdadera heredera de Eduardo Córdoba, una líder con una voluntad de hierro y una visión que era a la vez radical y profundamente arraigada en la propia historia de la empresa. Al finalizar la llamada, Isabela se permitió una pequeña y cansada sonrisa. La primera batalla estaba ganada. Se reclinó en la silla de su suegro, su mano descansando protectoramente sobre su estómago. Esto era por él, por su hijo y por el futuro que él le había confiado. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. El nombre de Julián fue borrado del sitio web de la empresa. Sus cuentas corporativas fueron congeladas. Sus tarjetas de crédito de la empresa fueron canceladas a mitad de un cobro en un restaurante de 5 estrellas, donde estaba ahogando sus penas. El aviso de desalojo para el ático fue entregado por un mensajero de rostro adusto. Se vio obligado a trasladar sus pertenencias a una suite en el Hotel Palace, un lujo que por primera vez tuvo que pagar él mismo. Su participación del 20% todavía lo haría un hombre rico, pero había perdido lo único que realmente le importaba: su poder. Ya no era el rey. Era solo otro espectador adinerado. Esa noche, mientras Isabela caminaba por los tranquilos pasillos de la mansión, se detuvo en la mesa de ajedrez. Estudió el juego a medio terminar, reconociendo las posiciones. Era un juego que había estado jugando con Eduardo. Él le había estado enseñando, usando las piezas para ilustrar estrategias de previsión, sacrificio y control. Miró el tablero y lo vio claramente. Eduardo había dejado deliberadamente su rey en una posición vulnerable, sacrificándolo para permitir que su reina se moviera por el tablero y dominara. Fue su última lección. Con una mano firme, Isabela recogió su reina de marfil. La movió por el tablero en un solo movimiento decisivo. «Jaque mate», susurró en la habitación silenciosa. Durante 3 meses, el reinado de Isabela fue un torbellino de acción transformadora. Guiada por su CEO, Laura Jiménez, Córdoba Holdings experimentó una metamorfosis radical. El precio de las acciones, después de un tambaleo inicial, se estabilizó y luego comenzó a subir a medida que los inversores, cansados del liderazgo errático y egocéntrico de Julián, respondieron a la nueva era de estabilidad y propósito ético. El plan de acciones para empleados fue un éxito masivo, impulsando la moral y la productividad a niveles sin precedentes. Isabela fue aclamada en la prensa como una visionaria, una cara nueva y refrescante en el mundo de la gobernanza corporativa. Era la mujer que había domado a la bestia, no matándola, sino recordándole su alma. Julián, mientras tanto, se pudría. Desde su jaula dorada en el Palace, observaba cada uno de sus movimientos con una obsesión venenosa. Era un paria. Sus viejos amigos, los que se habían reído de sus chistes y bebido su champán vintage, ahora cruzaban la calle para evitarlo. Era una advertencia de la que se susurraba en los clubes de campo y galas de caridad. Se había convertido en un fantasma en la máquina que una vez había comandado. Sus días eran un ciclo monótono de amargura.
Se despertaba tarde, leía los artículos aduladores sobre el liderazgo de Isabela y luego llamaba a sus nuevos y menos prestigiosos abogados para explorar desafíos legales que se volvían más inútiles cada día. Habían presentado apelaciones, mociones y órdenes judiciales. Todas fueron desestimadas sumariamente. El testamento era inquebrantable. Eduardo Córdoba, con la ayuda de Isabela, había construido una fortaleza legal. Pero Julián no era un hombre que aceptara la derrota. Si la ley no funcionaba, encontraría otra forma. Comenzó a investigar. Contrató investigadores privados, contables forenses, cualquier cosa para encontrar una grieta en la armadura de Isabela. Estaba convencido de que ella tenía un secreto, una debilidad que podría explotar para derribarla y reclamar su trono. Gastó millones de su menguante fortuna personal, buscando un esqueleto en su armario. Y luego encontró uno. Llegó de un aviso anónimo enviado por correo electrónico a su abogado desde un servidor encriptado. El correo electrónico era corto y críptico. Pregunte sobre la conferencia de Ginebra, la que fue antes de que la conociera. Pregunte por un hombre llamado Alexei Volkov. El nombre no significaba nada para Julián, pero la cacería estaba en marcha. Sus investigadores excavaron profundamente en el pasado de Isabela, un pasado que él nunca se había molestado en conocer. Descubrieron que un año antes de que él la conociera, Isabela había trabajado como traductora para una negociación altamente sensible en Ginebra entre una firma de tecnología suiza y un sombrío conglomerado ruso, encabezado por un hombre llamado Alexei Volkov. Volkov era un oligarca notorio, un hombre con profundos lazos con el Kremlin y una reputación de prácticas comerciales despiadadas que a menudo desdibujaban la línea hacia la criminalidad. El trato se había caído en el último minuto. La empresa suiza se había retirado citando preocupaciones éticas irreconciliables, poco después de que su código fuente propietario para una nueva y revolucionaria plataforma de IA fuera robado. El robo nunca se resolvió, pero los susurros siempre habían apuntado a la organización de Volkov. El corazón de Julián latía con fuerza mientras leía el informe. Esto era todo. Esta era la ventaja que necesitaba. Isabela estaba en el centro de un importante caso de espionaje corporativo. Si podía probar que estaba involucrada, que había sido la informante de Volkov, podría destruirla. Podría pintarla como una espía corporativa, un fraude, una criminal. La junta, los inversores, el público, todos se volverían contra ella. La cláusula de moralidad en el testamento de su padre era sobre la familia y el honor. ¿Qué era más deshonroso que esto? Decidió hacer su movimiento no en un tribunal, sino en el tribunal de la opinión pública. Filtró la historia, cuidadosamente curada y llena de insinuaciones, a un periodista financiero notoriamente agresivo, conocido por sus destituciones sensacionalistas. El titular explotó en Internet. Presidenta de Córdoba Holdings, vinculada a oligarca ruso en escándalo de espionaje de hace una década. Las consecuencias fueron inmediatas y catastróficas. El precio de las acciones de la empresa se desplomó. La junta estaba en pánico. La imagen cuidadosamente construida de Santa Isabela, la salvadora corporativa, se hizo añicos de la noche a la mañana. El fantasma estaba de vuelta en la máquina y era un virus. Se convocó a una reunión de la Junta de Emergencia, pero esta vez el ambiente era diferente. La deferencia había desaparecido, reemplazada por la sospecha y el miedo. Julián se unió a la llamada desde la oficina de su abogado, con una sonrisa triunfante en su rostro por primera vez en meses. Ya no era el fantasma patético.
era el ángel vengador. Isabela, dijo uno de los miembros de la junta, su voz grave. Necesita abordar estas acusaciones. ¿Hay algo de verdad en ellas? ¿Trabajó para Alexei Volkov? Todos los ojos estaban puestos en Isabela. Estaba sentada en el estudio de su suegro, su rostro pálido, pero su expresión serena. Su embarazo era más pronunciado ahora y descansaba una mano protectora sobre su vientre, como si estuviera extrayendo fuerza de la vida que llevaba dentro. Sí, dijo en voz baja. Fui la traductora principal en ese proyecto. Una inhalación colectiva. La sonrisa de Julián se amplió. La tenía. ¿Y sabía? Intervino Julián, su voz goteando con falsa preocupación. Que la propiedad intelectual más valiosa de la empresa suiza fue robada poco después de que esas negociaciones fracasaran. ¿Un robo que se ha relacionado con este Alexei Volkov? Sí, dijo Isabela de nuevo, sus ojos encontrando los de él en la pantalla. Soy consciente de eso. ¿Y qué diría? Presionó Julián, yendo a por la matanza. Si le dijera que tenemos pruebas que sugieren que fue usted quien facilitó ese robo, que usted era la topo de Volkov, estaba fanfarroneando sobre la evidencia, pero no importaba. La acusación era suficiente. La observó, esperando que se desmoronara, que lo negara, que mintiera. Pero Isabela no hizo ninguna de esas cosas. En cambio, una extraña y solemne sonrisa tocó sus labios. Diría que, como de costumbre, tienes la mitad de razón, y estás completamente equivocado, Julián, dijo, su voz recuperando su fuerza. No facilité el robo. Lo evité. Miró a los rostros atónitos de los miembros de la junta. La empresa suiza Kailas Technologies me contrató como traductora. Pero pronto me di cuenta de que Volkov no estaba interesado en una asociación. Estaba usando las negociaciones como tapadera para infiltrar a un topo y robar su código de IA. Descubrí quién era el topo, uno de sus propios ingenieros superiores, que estaba endeudado con Volkov. Reuní las pruebas. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asimilara. Pero estaba en una posición difícil. Yo era una traductora de 24 años. ¿Quién me creería por encima de un ingeniero superior? Así que no fui a las autoridades suizas, sino a alguien que sabía que tenía el poder y la discreción para manejarlo. Alguien con un interés personal en detener a un hombre como Volkov. La sonrisa triunfante de Julián comenzó a desvanecerse, reemplazada por una creciente sensación de inquietud. No le gustaba a dónde iba esto. Fui al jefe de una empresa rival, un hombre que también era el patriarca de una poderosa familia estadounidense. Un hombre que era conocido por su integridad y su profunda desconfianza hacia hombres como Volkov. Se reunió conmigo en secreto en Ginebra, revisó mi evidencia y me creyó. Usó su influencia para advertir discretamente al CEO de Kailas Technologies, permitiéndoles retirarse del trato y neutralizar al topo, sin un escándalo público que habría destruido su reputación. Miró directamente a Julián, su mirada penetrante y resuelta. Ese hombre, dijo, su voz resonando con claridad, era tu padre, Eduardo Córdoba. El silencio que siguió fue absoluto. Julián sintió que la sangre se le escapaba del rostro. No podía ser. Eduardo y yo no nos conocimos por primera vez cuando me trajiste a Madrid, Julián, reveló Isabela, su voz suavizándose. Ya nos conocíamos desde hacía un año. Fue tu padre quien, impresionado con mis acciones en Ginebra, me animó a mudarme a España. Fue tu padre quien orquestó sutilmente las circunstancias bajo las cuales tú y yo nos encontraríamos. Él había esperado. Había esperado que una mujer que compartía sus valores
pudiera ser una buena influencia para ti. Hizo un pequeño y triste movimiento con la cabeza. Parece que se equivocó en ese punto, pero nunca olvidó lo que hice. Me vio como una protectora de sus propios valores mucho antes de que yo me convirtiera en parte de su familia. La historia completa está documentada en sus diarios personales. El que está aquí mismo en su escritorio levantó un diario encuadernado en cuero. Llamó al archivo el Gambito de Ginebra. Tus investigadores, Julián, son buenos para desenterrar suciedad, pero a ellos, al igual que a ti, solo buscan lo peor en la gente. Nunca se les ocurrió buscar la verdad. Julián se quedó sin palabras. Había caído directamente en una trampa más compleja y más profundamente planeada de lo que podría haber imaginado. Había pensado que era un fantasma que perseguía la máquina, pero era solo un peón en un juego que había comenzado mucho antes de que él supiera que se estaba jugando. Había tratado de exponer un esqueleto en el armario de Isabela, solo para descubrir que era el mismo cimiento sobre el que se construyó su reino. No solo había perdido su empresa, había perdido toda la narrativa, la misma historia que creía que era suya. En su intento desesperado por reclamar su pasado, solo había logrado cimentar su propia irrelevancia para siempre. Así que el rey fue finalmente y completamente derrotado, no por una adquisición hostil o un colapso del mercado, sino por la brillantez estratégica y tranquila de la reina que había subestimado tan arrogantemente. Julián Córdoba aprendió por las malas que un legado no se construye solo sobre los precios de las acciones y las adquisiciones, sino sobre el carácter, el honor y los secretos que guardas. Isabela, con su hijo nonato, el verdadero heredero Córdoba, demostró que el poder real no se toma. Se gana a través de la integridad y una voluntad de hierro. Ella no solo tomó su empresa, recuperó su alma. ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue esta una historia de dulce venganza o una lección sobre el costo final del orgullo? Háganos saber sus opiniones en los comentarios. Si esta historia de drama y destino retorcido te ha cautivado, no olvides darle a me gusta, compartir este video con alguien a quien le encante una buena historia. Suscríbete para más relatos de fortuna, locura y los secretos poderosos que pueden cambiar todo en un instante.